A todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo identificar si somos piedra de tropiezo? El documento 117.4.3 dice: Dios tanto confía, tanto ama, que otorga una porción de su naturaleza divina a las manos aún de los seres humanos para su salvaguardia y autorrealización. Documento 171.7 dice: Jesús podía ayudar tanto a los hombres porque los amaba tan sinceramente. Verdaderamente amaba a todo hombre, a toda mujer y a todo niño. También dice el libro que Jesús amaba tanto a los hombres porque les atribuía un alto valor. Amó al pecador y odió el pecado, no hizo acepción de personas. Aún le ofreció misericordia al que conocemos como diablo, Caligastia, el ex príncipe de este mundo, pero este lo rechazó. Menciono estos párrafos primeramente para que entendamos que no somos absolutamente nadie para juzgar a otro ni para despreciarlo. Si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros, no? La naturaleza paternal, es decir, la presencia ajustadora en nosotros, es indestructible, sea cual fuere la decisión del ser mortal. El espíritu va a Dios que lo dio una vez que mueres y solo regresa si tú eres salvo. ¿Okay? Solo regresa a ti después de que tú resucites. Regresa a ti si resucitas. Regresa a ti. ¿Ok? Entonces, Eclesiastés 12 en la Biblia también dice esto, ¿no? El espíritu va a Dios que lo dio. Eso lo pueden leer en Eclesiastés 12. El Hijo del Supremo es el yo en evolución, pero ese yo puede ser destruido por uno mismo de diferentes maneras. Aunque la personalidad unificadora que poseemos persistirá como un elemento de la deidad de la supremacía, dice el libro. Esa personalidad única que nos ha sido otorgada, si no ascendemos, retorna al Supremo como una gota de agua retorna al mar. Pero el yo humano, no salvo, pasa por un juicio y si no se encuentra causa, no se encuentra ni un rastro de poder de salvarse, aunque sea para otras cosas, no, quizás no para ir al paraíso, porque si el ajustador no regresa no puede ir al paraíso, pero quizás si se encuentra algo que pueda ser parte de un periodo de prueba para otra fusión con el espíritu o con el hijo, pues quizás, pero eso ya se tiene que pasar el juicio si se encuentra alguna razón. Pero entonces el yo humano no salvo pasa por un juicio y si no se encuentra causa de salvación ya va a la extinción instantánea. Ningún don de Dios se pierde. Regresa a quien lo dio para luego ser donado a alguien que tenga más en otra era. Así es como dice la parábola, ¿no? Al que más tiene, más se le dará. O se le dará no es que se le va a dar ahora mismo, sino eso se va a hacer, según el libro, se dice que el Supremo lo retiene hasta una era próxima, hasta otra era. Nos ama tanto que en su eterno amor tiene la esperanza de que un día ese hijo potencial, hasta el último día, el ajustador está ahí hasta el último día batallando con nosotros, pensando que al final opte por elegir la bondad divina y salve su alma. Piedra de tropiezo es una metáfora que significa alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios, si lo vamos a ver en lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Con la espiritualidad. Y puede dar como resultado que se aleje, que se atrase, o que no le sea presentado a Dios, que lo alejen de todo lo como sucede con los países comunistas que prohíben las religiones, pues están alejando al hombre de Dios. Eso es una atenuante a la hora del juicio. ¿Ok? Para las personas, son atenuantes. Si a ti nunca te han presentado a Dios, tú tienes la atenuante y el derecho de ir a conocerlo. ¿Ok? Aun cuando tú no seas salvo, porque lo que pasó, pero es una atenuante que tú tienes, es una de las posibilidades que te puede salvar. ¿Ok? Entonces, hay 1000 formas de mantener a una persona alejada del propósito de vida. Pueden ser de muchas formas, pero yo puse ese ejemplo porque yo sé que en un país comunista donde se le lava el cerebro a todo el mundo y todo el mundo tiene que ser ateo y
no se debe practicar la religión. Ahora, por lo menos en Cuba era así, ahora es que están siendo un poquito más flexibles. Pero me acuerdo que antes era así, porque si tú eras alguien que iba a la iglesia, pues entonces ya no tenías derecho a muchas cosas. No tenías derecho a una beca para estudiar, no tenías derecho a ir a la universidad, no tenías derecho a ciertos trabajos, no tenías derecho, perdías muchos derechos. Entonces, el llevar esa vida desde niño ya, inculcándole todas esas cosas, lo lleva entonces a no tener el conocimiento de Dios. Eventualmente las generaciones son ateas. ¿Okay? Entonces, pero eso es una atenuante porque no le han presentado el plan de salvación. Aquellos que son controladores, acosadores, manipuladores, abusadores, son piedras de tropiezo para otros. Aquellos que atacan o rebajan la dignidad de una persona por la falta de comprensión de las capacidades que poseen, son piedras de tropiezo. Aquellos que intimidan o causan miedo a otras personas, sea chantaje, sea manipulación política o religiosa o emocional, son piedras de tropiezo. Aquellos que hacen acepción de personas y siempre están juzgando y criticando a otros, son piedras de tropiezo. Jesús optó por predicar el método positivo y enseñó a sus apóstoles también a que lo hicieran, y a los evangelistas, a predicar el método positivo. De lo negativo que posee un individuo se encarga el espíritu que nos reside. El espíritu que está dentro de nosotros es el que se encarga de tratar de que sanes esa parte de las cosas negativas. Uno tiene que decirle, tú tienes este defecto y tienes este otro. No, de eso se encarga el espíritu. Por eso que Jesús dijo, no juzguéis. ¿Okay? Nunca vamos a cambiar a nadie. ¿Por qué? Porque esa es una tarea que le corresponde a Dios a través de su espíritu. El espíritu que mandó para cada uno de nosotros. La tarea nuestra es amar, comprender, inspirar, servir, guiar. No es decirle lo que tienen que hacer. El documento 48.7.16 dice, el postulado 14 de Mota, dice, estimulad el apetito por la verdad de vuestros asociados. Estimular quiere decir inspirar, incitar, alentar, hacer que algo sea atractivo, excitante. No es decirle lo que tiene que hacer. Dar frutos del espíritu altruista y amante son estimulantes para otros. No hay que decir lo que tienen que hacer. Fíjate lo que dice a continuación. Ofrecer consejo tan solo cuando se os pide. Y si es un hijo o un allegado, una familiar, o lo estás educando, bueno, ya eso es diferente. Ya tienes que aconsejarlo porque ese es miembro de tu familia o es un alumno tuyo o es alguien a quien tú tienes que estar educando, ¿no? Pero a los demás no tienes por qué estar, ni siquiera a los hijos tienes que decirle los defectos. La parte positiva es lo que va a ser más, lo que va a funcionar mejor. En vez de decirle, eres un tonto, nunca sabes hacer nada o todo lo que haces lo haces mal, pregúntale mejor. Vamos a ir a la parte del diálogo. ¿Tú crees que lo que tú hiciste está bien hecho? ¿Sí o no? Espera nada más que un sí o un no, porque no, para que no se te vaya por otro carril, ¿no? Entonces, cuando te diga no, yo sé que no está bien hecho, y entonces le puedes preguntar y puede decir, ¿hay alguna razón de valor por el cual te comportaste así o dijiste esto, lo que sea? Y entonces el punto es llegar a comprender al otro. Detrás de los errores siempre hay un conflicto interno no resuelto. Los conflictos emocionales solo se resuelven con comprensión y amor y yendo a la raíz. El documento 117.5.6 dice, la personalidad en progreso deja una huella de realidad actualizada al pasar a través de los niveles ascendentes de los universos. Realidad actualizada, es decir, el Supremo se va actualizando. La personalidad, nosotros vamos dejando esa huella y vamos actualizando las realidades. ¿Cuáles son? Dice, niveles de mente, de espíritu y de energía, que son las creaciones crecientes del tiempo y del espacio. Y eso comienza aquí. No hay que esperar la resurrección. Quien lo logra aquí es un héroe espiritual, un maestro, alguien que alcanzó la maestría. Luego dice, estos son los niveles que son modificados por la progresión de la personalidad a través de sus dominios. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué piensa? ¿Qué analiza? ¿Qué maquina? ¿Qué opina? Etcétera.
¿Cómo está nuestro espíritu? Orando, intercediendo, está amando al otro, está buscando su bien, está amando a todos, dándole su lugar, respetando las decisiones. Ok, y de estos dos depende el tipo de energía que esté fluyendo en nuestras vidas. Y si todo está funcionando en egoísmo, en el control, en el desprecio de los demás, haciendo acepción de personas, nos estamos estancando. ¿Ok? Nos estamos estancando, siendo no solo piedra de tropiezo para esos otras personas, sino incluso para nosotros mismos e incluso para el progreso del Supremo. ¿Ok? Hablando ya de los totales, ¿no? En cuanto al Supremo. Fíjense lo que dice, cuando el hombre actúa, el Supremo reacciona y esta transacción constituye el hecho de progresión. Pero si somos piedra de tropiezo, ocurre un estancamiento. No que el Supremo se va a estancar, porque ya le dije, como el Supremo funciona en los totales. El Supremo no se va a estancar nunca, nos estancamos nosotros. Nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces, somos piedras de tropiezo, ocurre un estancamiento, puede ser en nosotros, puede ser en el otro, ¿ok? Y no se aporta al Supremo, ¿ok? Ni a otros ni a nosotros mismos. No, entonces por eso es que Jesús dijo, no juzguéis, no juzguemos y seamos así contribuyamos con los espíritus residentes de los otros, ¿ok? De los otros hermanos para que todos podamos contribuir al Supremo, que esa es lo que tenemos que tener, una visión suprema, ¿ok? So, mantengamos limpio el flujo de energías de nuestras vidas. Amemos al otro sin juicio, sin reserva, no importando la elección de vida, cualquiera que ésta sea, que la persona haga, no nos incumbe las elecciones de vida que hacen las personas, sea lo que sea, ¿ok? No nos incumbe a nosotros. Cualquier energía que manejemos que connote juicio, control, manipulación, estaría interfiriendo con el trabajo del espíritu residente de la otra persona, incluso con el tuyo mismo. Entonces, el espíritu nuestro funciona en el terreno del amor. Por eso Jesús dijo, no juzguéis. Si Dios nos ama tanto y no nos juzga, como la cita que mencioné al principio, ¿quiénes somos nosotros entonces para hacerlo? No podemos obstaculizar ese amor que tanto respeta nuestro libre albedrío. El espíritu de la verdad es el punto de apoyo que nos empodera, pero también tenemos que vivir en el espíritu y dar frutos. Y para vivir así hay que tener sabiduría para comprender, tolerar, ser paciente y amar. Veamos lo que dice el documento 178.1.6. Dice, no debéis emplear el poder temporal para el adelanto del reino espiritual, sino que debéis manifestar a creyentes y no creyentes por igual el ministerio recto del servicio amante. Manifestar es ser ejemplo, no decir lo que hay que hacer, no. Nosotros con nuestro ejemplo ya lo decimos todo. Y luego dice, los frutos del Espíritu, o sea, vuestro servicio sincero y amante, son la palanca poderosa que eleva las razas de las tinieblas. Y el Espíritu de la verdad es el fulcro multiplicador de poder. Esa inspiración que das a otro se duplica. Cuando tú inspiras a otro y el otro quiere hacer lo mismo porque tú lo has inspirado espiritualmente, eso se duplica. ¿Okay? Se duplica en otra alma por el poder del Espíritu de la verdad. No despreciemos a nadie por su elección de vida, ni por su bajo nivel de rendimiento en cualquier área. Esto nos permitirá progresar a través de los niveles mentales, espirituales y energéticos. Cuando somos piedra de tropiezo para otros, también lo somos para nosotros mismos. Acuérdense, se estanca nuestra progresión espiritual. ¿Okay? Yo trabajé 52 años de mi vida, ya estoy ya jubilada, no estoy nada más que en otras cosas mías. Pero en esos 52 años, por alguna razón que no sé por qué, siempre yo terminaba entrenando a otros empleados, ¿no? Tengo varias profesiones, o estuve trabajando cierto tiempo en cada profesión. Y siempre terminaba pues entrenando a alguien, ¿no? Y uno se puede encontrar, cuando estás entrenando, te puedes encontrar personas que son muy inteligentes y lo captan todo bien rápido. Hay un buen grupo que es averaje, que lo captan al paso. Pero hay siempre unos cuantos que son bien cerrados, brutos, que no entienden ni atrás ni adelante.
Pero eso para mí siempre fue un reto. Yo decía, no, no lo voy a decir que voten a esta mujer o que voten a este hombre por ser tan cerrado, tan bruto, que no entiende, que no acaba de aprender. Yo me hice el reto y hice así, y hice cómo desmenuzar cada sección de lo que yo le estaba enseñando para que se lo aprenda. Y después me quedaba ya como decir, después cuando ya se lo aprendió, que yo veía esa cara de sonrisa, que es como la persona que sabe que tiene esa debilidad. Y tú lo ves después con esa alegría y esa sonrisa que tú sabes que cuando domina algo, le da ese gozo de haberlo aprendido, me lo agradece, claro. Pero después yo me quedo a su disposición, tú me llamas. Incluso a veces yo me iba de los trabajos y le decía, si tienes algún problema me llamas. Y a veces algunos me han tenido que llamar estando ya yo en otro trabajo. ¿Okay? Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que luchar por el otro, no decir con una persona porque no da la talla, no da la talla. Tú eres el que no da la talla enseñando. Tienes que aprender a desmenuzar las enseñanzas, que todo el mundo puede tener la capacidad de aprender. Uno con más tiempo, otro con menos tiempo. Bueno, hasta aquí este video. Los espero en el próximo.